Normalmente, creo que ya lo he explicado alguna vez, pero normalmente suelo escribir el texto para esta introducción la noche antes, un poco para otear cuál es mi espíritu en ese momento, qué es lo que siento, qué es lo que noto o qué me palpita en el aire. Hoy he decidido no escribir nada y he estado planteándome por qué he decidido no escribir nada, por qué quería lanzarme un poquito a hablar aquí sin tener muy claro de qué les iba a hablar, la verdad. Y ha sido una cuestión de que eh, he estado analizando. La semana pasada hablé de un tema del que hacía tiempo que quería hablar, exponiendo conceptos y exponiendo historias y cosas que me habían sucedido de las que hacía mucho tiempo que quería hablar, ¿no? Y que tenía muchas expectativas sobre ellas o lo que iba a generar. Y realmente al final, a la hora de la ejecución de esas ideas, no fue todo lo satisfactoria que me hubiera gustado, la verdad. Y, y es curioso, ¿no? Es curioso porque eh, hoy voy a hablar de algo que también me apetece hablar, ¿no? Voy a hablar de Friends. Llevo mucho tiempo queriendo hablar de esta serie y comentar algunas cosas que me parecen muy interesantes de ella, ¿no? Aunque no haga un análisis exhaustivo hoy. Y no sé si voy a conseguir plasmar todo lo que tengo en mi cabeza con esto, ¿no? Y eso es algo a lo que un artista o a un comunicador, o yo no soy comunicador, ¿vale? Esto quede claro, me estoy poniendo varios ejemplos ahora a salto de mata. Un creador o alguien que se dedica a algo que tiene que ver con algo creativo se enfrenta constantemente, ¿no? Al hecho de que en tu cabeza tienes algo y una expectativa o tienes una ansia de crear algo que luego a la hora de ejecutarlo no siempre tienes la habilidad o, o digamos el cuajo para transmitirlo como tú crees que se merece. O igual como tú te imaginas que se merece, que a lo mejor no es del todo real, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces eso, la verdad que me ha pasado incluso a la hora de hacer películas siempre, ¿no? Te imaginas. Esto lo decía Woody Allen, ¿no? Que a él nunca le sale más del 10% de lo que se imagina que será una película. Y esto teniendo en cuenta que tiene una filmografía que es increíble, ¿no? Yo no comprendí bien lo que él decía hasta que me puse a rodar yo mismo y veía que las cosas que tenía en mi mente, pues luego te tienes que enfrentar con el hecho de que eso lo tienes que producir. En el cine ya, pues producir implica unas connotaciones de que tienes que conseguir equipo, tienes que conseguir medios, tienes que conseguir. A lo mejor no puedes rodar esa gran escena de acción que te has imaginado porque no tienes los medios para hacerlo, ¿no? Y tienes que buscar alternativas para eso. Eh, Incluso en Absolución, que es una película que llevaba soñando con hacer desde años y que yo creo que plasmé muchas de las cosas que llevaban urdiéndose en mi cabeza desde que era adolescente y que estoy muy feliz y que es la película con la que más satisfecho estoy. Hay cosas que estaban en mi cabeza antes de empezar a rodarla que no están, que no conseguí transmitir o que no conseguí ejecutarlas como yo me las imaginaba en la cabeza. Y estaba pensando, se me estaba yendo así un poco a la cabeza el hecho de que quizás esa es la maldición del artista, ¿no? El hecho de que nunca vas a conseguir al 100% de lo que quieres, de lo que deseas, de lo que ansías transmitirle al público o a las personas que admiren tu obra, ¿no? Nunca vas a conseguir eh, transmitirles al 100% lo que estaba en tu cabeza, sino lo que tú eres capaz de ser. Y quizá en lo que se base el camino del artista es en el conseguir cada vez ejecutarlo mejor, cada vez equivocarte menos, cada vez ser más capaz y cada vez conseguir un porcentaje más de esa estadística, de esa, de esa dicotomía entre expectativa y realidad, pues que se vea superado, ¿no? Y es un camino muy bonito, es un camino muy bonito, muy frustrante en algunos momentos, eh, y que yo creo que los espectadores disfrutan más que el propio artista, pero honestamente creo que es una senda por la que merece la pena caminar.
Mi nombre es Juan Alfredo Amil, también conocido como el demonio interior, y esto es el Gran Podcastinador. ...416 Estudio presenta una producción del demonio interior, presentado por Juan Alfredo Amil. Sean bienvenidas y bienvenidos a su lugar seguro, a su sitio de confort. Un espacio en donde la cultura es moneda de cambio para fantasear y, por supuesto, para procrastinar. El Gran Podcastinador, un podcast del demonio interior. Bueno, lo dicho, también para darle un poco de color a lo que he dicho antes, también este podcast pues llevaba muchos años en mi cabeza y no sé hasta qué punto estoy consiguiendo lo que tenía en mi cabeza, pero sí estoy contento, la verdad. Estoy contento que lo estoy haciendo, que poco a poco está yendo ahí. Ya llevamos 8 capítulos, se dice pronto. Mira que llevaba soñando con esto mucho tiempo y ahora llevamos 8 capítulos, 2 meses continuadamente haciendo este programa y estoy muy feliz por ello. Nada, comentarles, hoy vamos a hablar de algo que me hacía mucha ilusión. Vamos a volver a producto de consumo en sí. Insisto, ya se lo diré más veces en el programa, pero que la última semana de agosto no va a haber programa per se, pero sí que va a haber un especial de verano, ¿vale? Quiero que no dejen de tener contenido, quiero que no dejen de haber programa, por lo menos, bueno, si puedo, aunque finalicen las temporadas, siempre les dejaré algún contenido extra. Y esto es un poco esa idea, ¿no? Creo que al final voy a optar porque la siguiente temporada, esto también seguramente se lo comentaré al final, pero creo que también voy a optar porque se continúa esta primera temporada en vez de iniciar una nueva. Pero en fin, ahí iremos viendo un poco. Hoy vamos a podcastinar con series, hoy vamos a podcastinar con tele, con sitcoms. Hoy vamos a podcastinar con Friends. Toca placeres recurrentes y placeres culpables esta semana, porque la anterior hubo ya placeres culpables, placeres recurrentes, Friends. Nos vamos al estudio en 3, 2, 1, ¡pam! Hoy, en el nudo del Gran Podcastinador, placeres recurrentes. Pues bueno, estamos ya en el nudo del programa. Hay que decir que hay unos calores acuciantes aquí. Madre de Dios. Hoy vuelve la sección placeres culpables y placeres recurrentes. Y como en el anterior episodio esta sección tocó placeres culpables, hoy toca placeres recurrentes. Madre mía, qué rollo. Yo creo que se entiende más o menos la dinámica, ¿no? Si en placeres culpables, como vimos en el episodio 4, hablaríamos de cosas que nos da vergüenza reconocer que nos gusta, ¿no? Pues placeres recurrentes es todo lo contrario. Por placeres recurrentes me refiero a esos productos que te gusta consumir porque te hacen sentir como que estás en tu zona de confort. Tú le das al play o abres la tapa, si es que es un libro o un cómic, y eres completamente consciente de que lo que vas a consumir te flipa, y es más, te flipa tanto como para tener ganas de consumirlo otra vez, a pesar de que a lo mejor lo has visto 500 veces, ¿vale? Un placer recurrente es no saber qué peli ver un domingo, no querer arriesgarte a ver una peli que no conoces, por si no te gusta, y tirar directamente de comodín, ¿no? Creo que es una expresión que vamos a utilizar mucho hoy. Es decir, tirar de una peli que sabes que te encanta y que vas a disfrutar volviéndola a ver. Y hay muchas razones para esto. Historias que te gustan, actrices o actores o personajes que te flipan, revivir la sensación de querer volver a ver a esos personajes, de volver a vivir en el mundo que te plantea la obra. En fin, hay muchas causas y en cada placer recurrente veremos una, ¿vale? Hoy voy a hablar de una serie
de una sitcom exactamente, que me ha venido acompañando desde hace décadas y que, independientemente de cuáles sean las circunstancias de mi vida, siempre aparece. Hay capítulos de esta serie que posiblemente los he visto más de 20 veces, y no exagero, no exagero ni un poquito. Hoy, en Placeres Recurrentes, Friends, o como lo he dicho, o Friends, como se pronuncia, bueno, Friends, ¿vale? O sea, madre mía. Yo creo que todo el mundo conoce esta serie, pero para los que no, vamos a poner un poquito de contexto, ¿vale? Friends es una serie creada por David Crane y Marta Kaufman, emitida por la NBC americana desde 1994 hasta 2004. Fue producida por los propios David Crane y Marta Kaufman junto a David S. Bright, quien de hecho fue el director principal que tuvo la serie, el director que dirigió los capítulos más importantes de la serie y quien definía un poco el tono que iba a tener la serie. Y de hecho, de facto, estos tres son como los showrunners, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los que dirigían, los que llevaban la serie, ¿no? Friends es una comedia de situación o una sitcom a la vieja usanza norteamericana, grabada con público en directo. Es decir, que las risas que se escuchaban eran de verdad, no eran enlatadas. Y protagonizada por 6 actores que acabaron siendo legendarios todos ellos, ¿vale? David Schwimmer interpretando a Ross, Jennifer Aniston interpretando a Rachel, Courtney Cox interpretando a Mónica, el difunto Matthew Perry como Chandler, Lisa Kudrow como Phoebe y por último, pero no por ello menos importante, Matt LeBlanc interpretando a Joey. Y de resto poco más que decir, salvo que fue una de las series más importantes de la historia de la televisión, no ya americana, sino a nivel mundial, ¿vale? Dicho todo esto, comenzamos, vamos a volver a explicar la dinámica de esta sección, que de nuevo será al revés que en Placeres Culpables, donde primero decía lo malo. Aquí vamos a empezar diciendo 10 razones por las que Friends es mi placer recurrente. Y luego continuaremos con otras 10 razones por las que no debería hacerlo, o por las que ya debería ir siendo hora de cambiar y de buscar otra cosa. Vamos a decirlo así, ¿no? Aunque ya les aviso que va a haber alguna trampa. Bueno, sin más dilatación, empezamos, ¿vale? Bueno, parte 1. 10 razones por las que adoro Friends y es mi placer recurrente. 1. Porque me puto flipa. Venga, se acabó el programa. A tomar por culo. A cagar de campo, venga. Ya está. Es que es lo que hay. A ver, es que si no me encantara no sería un placer recurrente. Eso es obvio, ¿vale? O sea, pero es algo determinante, sin duda. Para que sea una serie que no me importa volver una y otra vez, me tiene que flipar. Pues por eso este es el primer punto. Mira, despachadito rápido. No todos los puntos van a ser así, les advierto, ¿eh? 2. Unos guiones espectaculares. Para hablar del guión, vamos a comentar un poco la premisa de la serie. Al empezar vemos a un grupo de 5 amigos en una cafetería de Nueva York pasando el rato. En apenas unos minutos se nos define a los personajes principales, Ross y Mónica, que además pues, son hermanos. A Ross lo acaba de dejar su mujer, Mónica tiene problemas con los hombres, está Chandler, que tiene problemas con las mujeres y con la vida en general, Phoebe, que es un poco así alegre, alocada, y Joey, que es el típico ligón de toda la vida y un hedonista de mucho cuidado, ¿no? Pero aunque se ve una buena dinámica del grupo, algo no encaja del todo. Y de repente entra Rachel, vestida de novia, preguntando por Mónica. Se acaba de dar a la fuga el día de su boda y casi sin saber qué hacer acude a la que fue su mejor amiga Mónica, con la que se ve que estaban distanciadas hasta el punto de no haber sido invitada a la boda, cosa que ella le reprocha en un momento dado, casi al momento. Y total que casi sin pedir permiso se acaba instalando en su casa, ¿no? Y Rachel supone la pieza del puzzle, por decirlo de alguna forma, que le falta al grupo. A partir de ese momento se instaura una dinámica distinta que acaba por ser prácticamente familiar en realidad y que es
la esencia de la serie, lo que hoy se ha dado en traducir como esa frase tan manida de la familia que se elige. Esa podría ser quizá la premisa incluso de la serie, ¿no? La familia que eliges, ¿no? Cómo tus amigos se acaban convirtiendo en tu familia. Los guiones de Friends, no tengo ninguna duda de que hoy por hoy se estudian en las escuelas, ya sea de comedia, de guión, de audiovisuales, de lo que sea, o de sitcom si es que las hay. Los diálogos, la frescura de muchos conceptos, sobre todo en las primeras temporadas, fueron algo que sin duda fue determinante para su éxito, ¿vale? Tengan en cuenta que si solo fuera una serie de guapos, hubiera durado 2 telediarios, como la mayoría de las series de guapos. Pero es que las tramas y las situaciones en las que colocaban a estos protagonistas eran increíbles. Y vamos a dejarlo claro, era una serie mainstream, ¿vale? Era muy convencional. No estamos hablando de Seinfeld aquí, que también, por cierto, era mainstream, pero era distinta, ¿no? Y quizás más rompedora. Era una asimilación de la misma fórmula de siempre de las sitcoms, pero hecha de una forma fresca, moderna, y que me atrevo a decir que en algunas temporadas sigue siendo bastante moderna hoy en día. Ya este tema lo iremos desarrollando en otros puntos distintos a lo largo del programa de hoy. Lo que digo siempre de los productos comerciales, ¿no? Lo comenté con el cómic de detective, cómics de Batman, ¿no? A mí lo que me gusta de este tipo de productos es que me intentes vender la misma mierda, pero que me lo vendas de tal manera que a mí me parezca fresco, que me parezca original, ¿no? Que todo cambie para que todo siga igual. Friends, además, yo creo que merece ser objeto de estudio por el desarrollo de las tramas principales que se desarrollaban, valga la redundancia, durante años, la verdad, siendo una serie episódica, los hilos, las tramas, que eran episodios autoconclusivos, hay que decirlo, las tramas las subtramas principales se iban desarrollando. Y de hecho siempre, lo curioso, aunque la serie era muy episódica, con episodios autoconclusivos, las temporadas siempre acababan con un cliffhanger, con un enganche para que continuara en la siguiente temporada, ¿no? Y la verdad que estos desarrollos lo hicieron de formas realmente, auténticamente magistrales, y no hablo solo de lo que es la trama principal, ¿no? La de Ross y Rachel, que sería digna de análisis en el sentido de cómo ésta se crece, se entreteje, se bifurca y según el estado en el que ambos personajes se encuentran, tanto anímica como emocionalmente, hasta que por fin confluyen el uno con el otro. De esto también hablaremos en otro punto más adelante. Pero para mí el mayor ejemplo de maestría y de que es una serie superior a la media, una auténtica obra maestra de su género, es cómo perpetran uno de los momentos más épicos de la serie, que es cuando Mónica y Chandler se lían y posteriormente acaban siendo la relación más fuerte de la serie. La semilla de esta trama, para que se hagan una idea, se planta en el episodio 6 de la tercera temporada, en un flashback donde se muestra que había bastante cariño entre los dos personajes y no se lían casi de milagro. Y esa semilla va creciendo concienzudamente hasta florecer en el último episodio de la temporada 4, es decir, durante casi 2 temporadas. Y no es esto un programa para hacer un análisis exhaustivo de esto, pero de forma sumarial les diré que en esas 2 temporadas ocurren cosas como el hecho de que Chandler empieza a salir con una chica que se llama Kathy y que tiene un corte de pelo exactamente igual al de Mónica, ¿vale? Esto no es baladí. Es más, en un momento determinado, en una de las escenas más míticas de la serie, Mónica le explica a Chandler cómo conseguir que Kathy tenga un orgasmo. Es Mónica quien le da la clave a Chandler. Y cuando Chandler, para conseguir satisfacer a su novia, y cuando Chandler y Kathy rompen, ¿quién es la que consuela a Chandler? Efectivamente, Mónica. Y todos son pistitas que se van dando, cosas que van hablando, cosas que de repente Chandler siempre está ahí para Mónica en un momento determinado, cosas que en un principio pues, puede ser simplemente anecdótico, como que son amigos y tal, ¿no? Y hasta que finalmente cuando sorpresivamente los ves juntos en la cama te explota la cabeza, ¿no? Y al mismo tiempo te encaja, porque te lo han ido sembrando de tal manera que todo encaja. Y es curioso porque dicen los creadores que no le querían dar más recorrido a eso, ¿no? Pero al ver la reacción de público ante la revelación de que se habían liado, ¿no?
Fue lo que el público que está en directo, ¿no? Que fliparon y aplaudieron y gritaron un montón, ¿no? Fue lo que les dio a entender que ahí había algo más donde tirar, ¿no? Esto puede ser cierto, pero sin duda esa sorpresa o ese aplauso del público no se hubiera producido si no se hubieran hecho ese tremendo build-up de 2 temporadas, ¿no? Esa tremenda construcción hasta llegar a ese punto, ¿no? Me recuerda mucho al wrestling también, ¿no? Cómo van construyendo eso hasta que les dan un algo súper fuerte a los fans, ¿no? Y en un espectro más pequeño hay un giro argumental que es de los más importantes, que es el de cuando Ross le es infiel a Rachel con la chica de la fotocopiadora, la de la copistería, ¿no? Aunque bueno, según Ross se estaban tomando un descanso, ¿vale? Ese hecho sucede en el capítulo 15 de la 3ª temporada, ¿vale? Pero la semilla se planta en el primer episodio de esa temporada. Estamos hablando de un momento, ese primer episodio, en que la relación de Rachel y Ross está en su pico de máximo esplendor. Y en un momento dado, en una conversación entre Ross y Chandler, se menciona brevemente a la chica de la fotocopiadora. Y que se vuelve a mencionar, creo que varios capítulos después, también entre una conversación de Ross y Joey, no recuerdo bien, pero también se menciona, ¿no? Como que está buena, como que les da morbo, más bien. Es decir, que ya en ese momento, la sombra de la causa de la ruptura aparece ahí, ¿vale? Cuando están en su mejor momento. Y bueno, me daría para 20 programas analizando estos aspectos de la serie, pero creo que ha quedado claro lo que quería decirles, ¿no? Punto número 3. El casting más estelar que se ha visto en una sitcom jamás. Jamás. Y esto no admito discusión. Es la primera vez en la historia que una serie tiene 6 protagonistas que son estrellas por igual del show. Y esto no es una tontería. No es una tontería. Estoy convencido de que es una de las causas por las que Friends ha trascendido en el tiempo. Los 3 actores y las 3 actrices podrían haber protagonizado perfectamente por su cuenta su propia serie en solitario. De hecho, ese era siempre el patrón de las sitcoms. Una estrella o 2 a lo sumo, un guapo o una guapa, o no tenía por qué ser guapo, pero sí que tenía que ser una estrella, que iban acompañados de un buen equipo de secundarios. Ahí tienes Seinfeld, ¿no? Que él es el protagonista, pero está acompañado, muy bien acompañado de un buen equipo de actores secundarios que, aunque en muchos lados se puede decir que son coprotagonistas, pues realmente la voz cantante la tiene Seinfeld. Tenemos el caso de Frasier, El Príncipe de Bel-Air. Es un caso clarísimo de una serie construida alrededor de una estrella, Civil, no sé, hay montones. En Friends, el reparto regular no tiene actores secundarios. No tiene actores secundarios. Son todos actores principales. Y todos tienen madera de estrellas, ese carisma especial. ¿Vale? Hay character actors, ¿no? Actores de rol, y hay actores que funcionan muy bien como protas, ¿no? Como stars, como estrellas. ¿Vale? No, de hecho, se suele decir, they are stars, pero no stars como de estrellas del firmamento, sino que están hechos para protagonizar, para hacer pues, lo que se llama en inglés starring, ¿no? Y estos 6 encajan en esa última categoría. Y todos coinciden en esta serie, todos. Y luego además se dio una circunstancia muy bonita, ¿vale? Para que lo entiendan un poco, normalmente las series americanas, los roles están muy jerarquizados, ¿vale? Y muchas veces la estrella del show es la que de facto manda en el plató, la que más cobra, ¿no? Es quien al fin y al cabo suele traer el dinero a la mesa, porque es el más famoso, el más importante del equipo. Y lo dicho, también es esta cultura muy americana, también pasan los equipos de baloncesto, que el que más cobra es el que manda, ¿vale? Cuando hay un reparto coral, siempre se da la circunstancia de que unos actores cobran más que otros. Y por supuesto, el que cobra más, como decíamos, es el que más importancia tiene en el show, el que más peso tiene en las tramas. Y muchas veces, porque es el que se tiene que ganar eso, ¿no? Y muchas veces viene marcado de fábrica, como hemos mencionado antes el caso del Príncipe de Bel-Air, pero otras muchas fluctúa, ¿no? Hay veces que algo no se espera, de que de repente un actor secundario acaba triunfando. Un caso paradigmático es en Cosas de Casa, o Family Matters. En principio era una serie coral en la que Reginald Bell Johnson y Joe Mary Payton eran en principio los líderes del reparto, eran el matrimonio y hablaba de su familia.
pero se dio la circunstancia de que un personaje secundario como Steve Urkel, que era un personaje episódico en un principio, adquirió una popularidad inesperada y desmesurada, y para blindarlo acabó siendo el mejor pagado del plantel, y por tanto el que mandaba, y eso generó muchos problemas y conflictos en el rodaje. Más reciente, en Big Bang Theory, el personaje de Sheldon Cooper acabó siendo el que más popularidad obtuvo, pero además estaba como reclamo la relación amorosa entre Leonard y Penny. Por tanto, esos tres actores cobraron más que el resto del reparto, que también eran supuestamente protagonistas, ¿no? Y sus tramas siempre eran las más importantes, a menudo colindantes incluso, ¿no? Esto lo que genera, como comenté antes, es que las tramas deriven hacia darle importancia a los actores que se van haciendo más populares, y yo creo que genera que las tramas vayan siendo peores desde mi punto de vista, porque se nota esa descompensación. En Friends pronto empezó a destacar la importancia del romance entre Ross y Rachel, por tanto estaba destinado a que al final la serie girara en torno a ellos dos. Es lo que quería el estudio, es lo que quería la NBC. Y que el resto fueran meros personajes secundarios. Y sin embargo, Matthew Schwimmer y Jennifer Aniston, en un acto de generosidad inédito en la historia de la televisión, decidieron que lo mejor para la serie y para sus compañeros, que paradójicamente, como se veía en la serie, se habían hecho increíblemente amigos, era que todos cobraran por igual. Y llegaron casi a plantear una huelga. No sé si llegó incluso a haber una huelga, fíjate. A partir de ese instante, todos los actores de Friends cobraron igual en todas las renegociaciones. Llegó a darse el caso de que en la última temporada todos cobraban en torno a 1 millón de euros por episodio. Tela, ¿eh? Y eso irremediablemente repercutió en la calidad de la serie, porque de no haber bajado Aniston y Schwimmer de su pedestal, la serie hubiera sido mucho más mediocre. Porque al final el resto serían meras comparsas a su servicio, por decirlo de alguna forma. Y es verdad que siempre fue la trama más importante, la de Ross y Rachel, pero no opacó al resto de los personajes, ¿no? También es verdad que en un momento determinado, el que cobraran tanto y el que todos adquirieran ese estatus de estrellas es lo que acaba por marcar el final de la serie. Pero en cualquier caso ya era hora, y yo creo que incluso para bien, porque si se llega a prolongar durante 20 años, entonces sí que la decadencia hubiera sido máxima, ¿no? Como veremos después. Con el devenir de los años llega ese desgaste ineludible y acabaron, yo creo que cuando tenían que acabar, antes de acabar mucho peor, ¿no? Bueno, 4. A todos nos encantaría formar parte de ese grupo de amigos. Esto casi viene correlacionado con los otros 2 puntos. Muy pocas series consiguen que los 6 personajes te caigan bien o tan bien, y que incluso en un momento determinado casi todos sean tus favoritos, ¿vale? Bueno, todos tienen algún favorito, pero yo creo que en muchos aspectos a mí me flipan todos, de alguna manera o de otra. O sea, es una cuestión de que al final siempre le sacas algo bueno a cada uno de ellos, ¿no? Mi favorito, por ejemplo, es Rachel, pero es una cuestión de que creo que todos en algún momento, incluso en algún momento dado, mi favorito llegó a ser Ross, pero después estuvo un tiempo que fue Chandler, pero yo creo que mi favorito al final siempre fue Rachel, pero te va cambiando e incluso te acabas identificando con todos los personajes en un momento determinado, ¿no? Y esto es lo que hace que esta serie sea de confort por excelencia, ¿no? De alguna manera, cada vez que tú entras en Friends es como si formases parte de esa pandilla. Lo que digo por ejemplo, de que te identificas. O sea, por ejemplo, Rachel, lo ideal, lo normal en una serie convencional es que si te gustara Rachel es porque está buena, ¿vale? Pero en mi caso concreto hay cuestiones, y yo creo que le pasa a mucha gente, hay muchas cuestiones de Rachel, de cosas que le pasan en su trabajo y tal y cual, que te sientes ineludiblemente identificado, de no saber qué hacer con tu vida y de repente encontrarlo. Ese tipo de cosas yo creo que te identificas muchísimo, ¿no? Y es curioso, porque eso no pasaba normalmente con los personajes femeninos, ¿no? No era habitual que ocurriera. En las series muy buenas sí, pero no era habitual verlo en una serie donde aparecieran personajes tan atractivos como estos, ¿no? Y la verdad que bueno, eso a mí me parece que fue que es una de las claves, ¿no?
Y es que el grupo de amigos de Friends es, digamos, por un lado, la sublimación de lo que debería ser un grupo de amigos. Es decir, ningún grupo de amigos es tan perfecto, ni su dinámica dura tanto en el tiempo, 10 años, nada menos. Y al mismo tiempo creo que todos hemos vivido una época, o si tienes suerte incluso dos, en la que has tenido un grupo de amigos similar, donde todo era perfecto, donde todas las piezas de la pandilla encajaban perfectamente. Lo que pasa es que suele durar mucho menos, porque enseguida los grupos se vuelven con una dinámica cada vez más tóxica, con dimes y diretes, estrategias, bandos, y muchos grupos perduran toda la vida, pero no se da como en Friends. Y además un grupo que normalmente en estos casos pues era un grupo unisex, por decirlo de alguna forma, ¿no? No era habitual, normalmente se veían grupos de amigos o grupos de amigas, ¿no? Sin embargo, todos hemos vivido ese momento idílico. Y a mí me pasó varias veces, sobre todo en una época del colegio mayor en que teníamos un grupo de amigos y amigas. Unos éramos del hispano-mexicano, un colegio que ya no existe, y otras del Mónica. Y que nos juntábamos todo el mítico, el conocido Colegio Santa Mónica ahora por unos cánticos que hubo el año pasado. Y que nos juntábamos todos los días y si se podía hacer a todas horas. Y fue una dinámica que solo duró un año o año y medio, pero fue genial. Y a veces dudo, ¿existían grupos de ese tipo antes de que apareciera Friends? ¿O fue Friends una influencia para que empezaran a existir grupos de chicos y chicas con esas dinámicas tan igualitarias? Igual me estoy flipando muchísimo ahora, ¿vale? Igual me estoy flipando mucho, pero yo creo que en ese sentido influyó bastante porque realmente Friends se convirtió en un fenómeno social en todo el planeta. Y yo creo que este aspecto es lo que define la raíz de eso, ¿no? El hecho de que de alguna manera se generara esa dinámica de grupo que todos deseábamos tener, ¿no? Que todos anhelábamos tener una familia de amigos como esa, ¿no? Lo he dicho, muchas veces tú entras en Friends y de repente entras en esa pandilla y estás en casa. Es que nada malo puede pasarte con esas 6 personas y eso es maravilloso. Punto número 5. La serie crea y establece un universo en el que te gustaría vivir. Esto es casi de perogrullo, porque este concepto de un universo o de world building, ¿no? O de construcción de un mundo, parece que ha sido capitalizado por Marvel y por las historias de fantasía y de ciencia ficción, pero es extensible a cualquier producto de consumo. Yo creo, bueno, no es que esté descubriendo la pólvora, que toda buena serie, todo buen libro, toda buena película, todo buen cómic, es decir, toda obra de arte creada para ser consumida por un público, debe aspirar a transportar al espectador o a la espectadora a un mundo que no es el suyo, aunque supuestamente esté basado en el suyo, ¿vale? Incluso un documental, ¿eh? Es decir, tienes que transportar a ese espectador a las idiosincrasias de su universo, a sus mitos, a sus historias que se convierten en folclore. Da igual si tu historia sucede en la Tierra Media o en Macondo o en el barrio de la Cuesta Piedra. O sea, ese barrio tiene su propio microuniverso, con sus personajes, con su lore, con su Juan el Papa Frita, con sus mitos, no sé. Y tú tienes que transmitirlo al espectador. Y el mundo que se crea en Friends es sencillamente una puta delicia. A todos nos encantaría vivir ahí. Es un barrio en Manhattan, ultra idílico, un piso con colores pasteles combinado con lilas. What the fuck? Unos amigos maravillosos. Ese Central Perk, que es el lugar donde se juntan para tomar café con esas tazas gigantes que algún secundario la llega a comparar con ubres. Ojo, todo esto aquí en España por lo menos lo veíamos como algo marciano, porque cuando se estrenó la serie no había ni Starbucks, ni se le esperaba, ni rollo de café de... ¿Cómo se llama este café que hacen ahora de... no me acuerdo ahora, de café de elaboración. Estamos hablando también de esas calles, de un Nueva York, de ciencia ficción prácticamente, personajes secundarios maravillosos como Janice, oh my god, que iban y venían, que prácticamente se convertían en mitos, en una especie de galería de circo, de compañía de repertorio muy curiosa, y todo en un Nueva York prefabricado, porque toda la serie se rodaba en los estudios de Warner Bros. En Burbank, en California, es decir, en Hollywood, en la otra punta de Estados Unidos, ¿vale? Es que eso
En eso se resume la magia del show business. Muchas veces. En coger el mundo que ya existe y en crear uno que los espectadores y las espectadoras les va a flipar mucho más. Punto número 6. Era una serie muy progresista para su época. Sé que habrá mucha gente que está arqueando una ceja ahora mismo, pero es la verdad. Ya hablaremos de Ross al final de la sección porque creo que me gustaría centrarme un poco en ese tema. Pero para no desviarnos, es una serie donde ya la premisa era relativamente marciana en 1994. O sea, que una niña de papá, que es Rachel, decida renunciar a casarse con un tipo con dinero porque nota que algo no va bien ahí y que se dedica a vivir su vida propia buscando trabajo. Hoy lo vemos normal, pero entonces en una serie mainstream no lo era tanto. Y eso que nos creíamos modernos en los 90, y yo creo que en vista con perspectiva fue una buena época. Ya lo comentaremos también más tarde, cómo eran los principios de los 90 fueron muy progresivos, pero había mucho por recorrer todavía. El hecho de que ella haya dejado en el altar a su marido y no se le catalogue de como mínimo alocada o de moral alegre, por no decir la palabra que empieza por P, y en ese momento era muy raro. Es más, la serie se posiciona con ella y eligen a Aniston porque necesitan en ese papel a alguien con quien los espectadores empaticen, ¿vale? Necesitan a alguien con ese carisma. Porque además el humor que tiene Rachel, la personalidad que tiene es muy, 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 muy sardónica, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Pero es que además estamos hablando de que uno de los primeros personajes televisivos en la televisión americana que tienen una evolución vital, estoy hablando de Rachel, de casi 180 grados, ¿no? Pasa de ser una niña de papá que no sabe hacer la O con un canuto, que emocionalmente no sabe lo que quiere, a ser una alta ejecutiva en grandes empresas que se la rifan porque es ultra competente. Y además es una mujer que sabe lo que quiere de la vida y sabe lo que no quiere. O sea, esto que lo ves como el ABC, como algo normal, repito, y seguramente insistiré muchas veces en esto, no era normal en aquel momento. Saltando a otro ejemplo, en la relación entre Mónica y Chandler hay un momento en el que Chandler tiene que mudarse a otra ciudad y ella va a irse con él, que ya es su marido, es lo habitual. Que ella se vaya con su marido a donde su marido tiene que ir. Pero de repente le hacen una oferta de trabajo irrechazable en Nueva York y se queda en Nueva York porque la oferta es buenísima, porque es lo mejor para su trabajo como chef, ¿no? Y finalmente es Chandler quien deja su puto trabajo para poder volver a Nueva York a estar con su mujer. O sea, esta no era la dinámica que se ofrecía normalmente en las series mainstream. Era absolutamente la contraria. Que un marido dejara su trabajo y además se queda en paro, o sea, en plan, en la mentalidad americana, loser, etc. ¿Sabes? Pues, lo dicho, no era algo que se viera normalmente en el mainstream. Y hablando más en general, que la dinámica entre chicos y chicas fuera absolutamente igualitaria. No voy a decir que fueran pioneros, porque ya habían otras series que lo hacían, pero que una sitcom de esa importancia mostrara a chicos jóvenes cuyas opiniones, sentimientos y ambiciones personales y profesionales importaran por igual, fueran del sexo que fueran, eso no lo veías en Sensación de Vivir. O en Melrose Place. No hablemos ya de Salvados por la Campana. Y permítame que les diga, porque ahora se ha hecho mucho revisionismo a la hora de hablar de esto, es una serie donde se habla abiertamente de matrimonio LGTBIQ. A principios de los 90, estamos hablando de una época en la que todavía hacer chistes sobre maricones era gracioso. Yo recuerdo en una Nochebuena en España un sketch de Martes y 13 diciendo "es maricón de España" y todos nos partíamos de risa al día siguiente. Pero ya en Estados Unidos es que Saturday Night Live también hacía chistes sobre este tema constantemente. El caso de Eddie Murphy hacía chistes, bromas con homosexuales constantemente. Y sin embargo, aquí tenemos una serie que se atreve a hablar de un matrimonio entre lesbianas sin que esto resulte en una burla constante. Hablando de los derechos que tienen como madres, hablando de los derechos que tienen a casarse. Evidentemente, había mucho que trabajar ahí y había muchas cuestiones que todavía se veían de una forma irrisoria o de una forma risible, pero el avance estaba ahí, ese punto de avance estaba ahí. No le podemos pedir a una serie del 94
que tenga la visión que tenemos ahora en 2025. Es que no podemos pedir eso, ¿vale? Y teniendo en cuenta de dónde veníamos, además. Y se muestra, además, de forma normal el hecho de que un hombre tenga que compartir la custodia de su hijo con dos mujeres lesbianas. A Susan, que es la pareja de Carol, la exmujer de Ross, se le integra en la maternidad del niño desde el minuto 1. Repito, año 1994. Y la causa por la que Ross no está feliz de esto no es porque Susan y Carol sean lesbianas, sino porque Susan es la mujer por la que Carol le dejó. Y eso duele. Entonces, para mí lo revolucionario realmente es eso, que intentan normalizar muchas cuestiones, aunque luego caiga en chistes fáciles o en tropos y convenciones que tenían que ver con la homosexualidad y con el lesbianismo, que eran muy, muy típicos de la época. Pero el avance estaba ahí y es innegable. Es innegable. 7. Tiene algunos de los mejores episodios de la historia de la televisión. Esto es así. Hay muchas joyas individuales que podrían disfrutarse sin necesidad de ver una temporada completa o la serie completa. Hay que decir que los títulos de los capítulos de Friends empiezan por el de cuando pasó esto, el de cuando no sé qué. Es un ejercicio claro de saber que así es como el público habla normalmente de los episodios de la serie. Por citar algunos ejemplos, mi favorito es el de cuando nadie está listo. O en el que nadie está listo. No me queda claro la traducción muy bien cómo es. Un episodio que para mí es una obra maestra de la ficción de todos los tiempos. Todo sucede en el apartamento principal, en el de Mónica, que es el que más suele aparecer en pantalla, y en tiempo real, básicamente. Falta media hora para una entrega de premios muy importante para Ross, un evento muy importante para él. Él llega a casa de Mónica totalmente emperifollado. La casa de Mónica es básicamente el cuartel general de todos. Y como digo, llega totalmente emperifollado y nadie de sus amigos se ha preparado aún. Y todos están invitados al evento, ¿no? A partir de ahí se genera una serie de situaciones, de sketches y gags cómicos. Mónica está por otro lado que ha cortado con un amor increíble que es Richard y está ahí mandándole mensajes en el contestador automático. Eran los 90. Y ya digo, se genera una serie de situaciones de gags sobre algo tan jodidamente anodino como prepararse para un evento o para algo que es fantástico. Están todos los actores y actrices en su puto pick. Están todos guapísimos, están todos con un timing bestial. En ese momento la maquinaria de la serie está perfectamente engrasada y se nota y es increíble. Es un capítulo, si te ves ese capítulo solamente, ya te lo gozas. Otro episodio que me flipa, el de los embriones vacíos, el 4x12, el episodio 12 de la cuarta temporada. Una maravillosa forma en la que dos tramas completamente equidistantes al final confluyen de una forma maravillosa y que tiene uno de los momentos más épicos, que es ese juego maravilloso en el que los chicos y las chicas compiten para ver quién de los dos grupos conoce mejor al otro y que termina con una apuesta en la que acaban intercambiándose los dos apartamentos. Es increíble, vamos, a mí realmente es uno de mis momentos favoritos. Luego está el episodio que para mí me da en mi corazoncito, que es el episodio del baile de graduación, en el que contiene un flashback diegético, porque todo gira en torno a los chicos viendo un vídeo viejo de Mónica Ross, del típico baile de instituto de promoción. Para ese instante, Ross y Rachel ya se han liado, pero por diferentes avatares aún no están juntos, ¿no? Y hay un momento determinado en el que todos se dan cuenta al ver esa cinta doméstica que Ross ya estaba enamorado de Rachel desde el instituto. Y entonces ella, que está viendo el vídeo, mientras él está como para irse de la vergüenza, se da la vuelta, se acerca a Ross lentamente, que casi se sale de la casa, y la besa, y le besa. Para un friki como yo, o para los geeks como yo, eso fue un momento épico, en el sentido de que la serie lo que te dice es que gracias a ser un geek, a ser un puto friki, te lías con la mujer de tus sueños. Y eso es una clave muy poderosa, muy, muy poderosa.
Por cierto, me estoy dando cuenta, ahora que estoy grabando aquí, que faltaba un foco por meter. Perdonen para los que estén escuchando y, en las plataformas de podcast y que no están viendo esta imagen, este pequeño impasse, pero me está dando un toque de la hostia al ver que no estaba esto iluminado. De hecho, conforme hablo estoy cambiando el modo de iluminación al que a mí me gusta. Ay, mi madre, ay, mi madre, mi madre. A ver cómo va a quedar esto al editarlo, la corrección de color. Pero bueno, gajitos, gajitos del programa. No lo voy a editar, esto no lo voy a editar. Y a ver, ¿qué más episodios habría? El de la cinta, el cuarto de la octava temporada, es un capítulo en el que digamos que se descubre qué es lo que ocurrió realmente cuando Ross y Rachel se acostaron juntos y Rachel se queda embarazada de Ross. Bueno, no sé, esto es un mayor spoiler, pero da igual, honestamente. Y bueno, no sé, hay muchísimos. Todos los episodios de Acción de Gracias son maravillosos. El episodio de Brad Pitt. Podría decir mucho más, pero de nuevo esto no es un análisis de la serie, así que yo les invitaría a que se sumergieran lo máximo posible ahí. Y ya les digo, puede entrar en cualquier episodio en Friends. Eso es una de las maravillas también de la serie, ¿no? Quizás sería una de las claves, pero bueno, no la he metido. En cuanto a temporadas, para mí, yo creo que para mucha gente la tercera temporada es posiblemente es la mejor de toda la serie. A partir de ahí, a mí me cuesta discernir un poco más cuál es la mejor. Sí que se ve que hay un lento declive desde la cuarta temporada hasta que se hace más evidente en la última. Pero ya hablaremos de eso en la segunda parte. 8. Algunas de las escenas más divertidas de la historia. Creo que he mencionado ya alguna en el punto número 7, pero bueno. Esto es así, tiene muchísimos momentos de mearte de la puta risa y eso no es tan fácil de conseguir ni siquiera en una serie de comedia, ¿vale? No lo consiguen tanto como ellos quisieran, así que lo hemos mencionado antes, el momento en el que Mónica y Rachel pierden el apartamento en la apuesta con los chicos es tremendo. El cómo entran ellos después con sus triunfantes, con sus muebles, Chandler subido en una estatua de un perro feísima, es brutal, brutal. El momento en el que Mónica le está enseñando a Chandler los puntos G o los puntos en los que puede generar el orgasmo de una mujer y cómo llegar hasta ellos. Digamos que le hace como una especie de croquis ahí. Llega un momento, tienes que ir al punto 5, al 2, al 3, al 7, al 7, al 7, al 7. Es increíble cómo, o sea, la forma en la que lo hace es, vamos, o sea, es tremendo. Hay uno que ya se ha convertido en meme, que es cuando Ross y Chandler están ayudando cuando Rachel y Chandler, perdón, están ayudando a Ross a subir un sofá por la escalera y Ross no para de darle indicación porque están intentando girar y no pueden, de pivot de giren, no me va a salir a mí la risa, así que, o sea que, no sé, son cosas que tienen que verlas porque realmente son muy idiosincráticas de la serie. Y ahora mismo se me viene también a la cabeza en el capítulo de cuando todos se enteran de que Mónica y Chandler se están liando, la forma en la que se entera Phoebe es desternillante. Para mí uno de los momentos más icónicos de toda la serie. No les voy a decir nada porque me fliparía que lo buscaran y lo vieran. Y ya sí, se llama así el episodio, el de cuando todos se enteran. Y si ya conoces el episodio y la serie, no hace falta que te diga nada porque ya te estás descojonando solo de recordarlo. En fin, todo lo que he descrito son momentos brutales. También el episodio de la playa, que muchos piensan también que, no lo mencionaba antes, pero muchos piensan que también es uno de los mejores episodios de Friends, el 25 de la tercera temporada. Está plagado de momentos de mearte de la risa, no sé, en fin. El momento en el que Rachel convence a la novia de Ross de ese momento para que se rape la cabeza, y esta lo hace, o Joey enterrado en la arena con 2 tetas, en fin. Aquí sí que podríamos estar horas y horas, pero es que además contado pierde, así que métanse y vean porque realmente está plagado de momentos de este tipo. Punto número 9. Tiene el final que tiene que tener. Y mira que muchas veces en la historia de la televisión lo más difícil es terminar, porque durante el desarrollo de la serie vas a tope, pero de repente en la última temporada, después de ir a tope, después de ir con el acelerador apretado,
tienes que desacelerar. Porque la cosa termina. Y eso es un proceso difícil siempre. Y para las series que son obras maestras también. The Wire, Los Soprano, todas, Seinfeld, todas se ven en esa terna de sufrir en la desaceleración. Lo que no debería ser tan difícil es concluir las series con coherencia. Y sin embargo lo es. Y ves muchas veces series que no consiguen cerrar su periplo como deberían. Puede pasar que fueron canceladas antes de tiempo, como es el caso de Alf, en la serie esta del extraterrestre, que de repente en el último capítulo se ve cómo el FBI le atrapa y todo queda en un giro dramático brutal, en un cliffhanger, en un enganche para la siguiente temporada, que no se resuelve porque ya no se rodó más. Y entonces ha quedado como un final súper abstracto. Pasó también en Twin Peaks hasta que finalmente se rodó como 20 años después, una cosa así, la siguiente temporada, ¿no? La tercera temporada. O puedes concluir de una forma que a lo mejor no tiene tanto que ver con el resto de la serie, como a mí me pasa, y esto es una opinión muy personal, con el final de Seinfeld, donde creo que se le fue un poquito la olla en lo que es la ambición, en lo que es querer aglutinar demasiado en un solo capítulo, en vez de irse a lo básico, que es lo que yo creo que tendría que haber hecho. De nuevo, es una opinión personal, pero, y de hecho para mí las dos últimas temporadas de Seinfeld son más flojitas que el resto. No digo que sean malas, pero son más flojitas que el resto. Pues Friends cierra la serie justo como debía ser. Todas las tramas que te han ido construyendo durante años cierran, y cierran el ciclo de la serie. El ciclo de esa amistad que se describe y que no termina, pero que pasa a otro estadio en el que ya no van a estar juntos todos los días nunca más. Y lo cierran de una forma, para mí, espectacular, ¿no? Y por supuesto, por centrar en la subtrama que suele ser la más importante, que es la más importante, la trama de Rachel y Ross se cierra como se debe de cerrar. Muchas veces se ha definido esta relación como tóxica, y yo creo que no es así. Creo que el desarrollo de esta relación es la definición perfecta de dos personas que están destinadas a estar el uno con el otro, pero que primero tienen que conocerse a sí mismos. Es decir, primero tienen que desarrollarse ellos como personas. Tanto Rachel como Ross empiezan la serie afrontando cambios radicales en sus vidas y a lo largo de las 10 temporadas de la serie van sufriendo cambios y evolucionando, pero siempre con un hilo en común que no se rompe, y es el hecho de que están hechos el uno para el otro. Es una idea idílica, fantasiosa, peliculera y realista. Sí, sí, sí y sí. Pero es maravillosa. Y es la mejor manera de terminarla, que acaban juntos, porque al fin, cuando acaban juntos en esa última temporada, al fin están en el estadio en el que tienen que estar juntos y en el que pueden hacer una vida juntos. Y a lo mejor el día de mañana no lo vuelven a estar, pero no lo sabremos porque la serie ya termina y no nos interesa saber más. Y por suerte tienen mucho criterio todos. El dinero todavía no se está ofreciendo tanto o lo que sea como para saber que no debe haber una continuación de la serie. Último punto, punto número 10. Es una de las series que mejor ha sobrevivido al paso del tiempo. ¿Vale? Y prueba de ello es que aún a día de hoy sigue siendo rentable y que cuando reestrenaron en Netflix se convirtió en un éxito, ¿no? Como digo, en este momento entre derechos de emisión, merchandising, contratos de streaming, sindicalización, Friends les genera unas ganancias anuales a Warner Bros. De $1.000 millones de dólares. Que es una puta burrada en la época del streaming. Cada actor de Friends cobra unos royalties o residuals de unos $20 millones al año. O sea, 20 años después de que se terminara la serie. Los actores de Friends siguen viviendo de Friends. Es increíble. Y la serie sigue siendo un hit. No ya en gente de mi generación o de generaciones que coincidieron con la emisión de la misma, ¿no? Es que nuevas generaciones se enganchan constantemente a ella. Y eso es sin duda para los 9, debido a los 9 puntos que hemos descrito anteriormente, y seguramente alguna clave más, que hacen que Friends siga estando más viva que nunca. Bueno, vamos ya para la siguiente fase de este nudo. Vamos a la parte 2, ¿vale? Parte 2.
10 razones por las que Friends no debería ser placer recurrente o que ya debería pasar a hacer otra cosa. 1. El desgaste. A ver, las tramas cada vez se hacen más convencionales. Esto le pasa a todas las series, sobre todo cuando se alargan en el tiempo, y creo que es ineludible, ¿vale? Al final siempre se muere un poco de éxito y el estar muchos años ahí en la cresta acaba desgastando, y eso no se puede evitar. El caso de Friends se evidencia en el hecho de que, como dije antes, las tramas se vuelven cada vez más convencionales, ¿no? Y no estamos hablando de la serie más rompedora de la historia, pero para mí sí que fue una de las más frescas, de las más modernas, como he dicho ya antes. Esa frescura va decayendo poco a poco hasta llegar a una última temporada donde ya no eran ni la sombra de lo que fueron. Empezaron a tirar de recursos típicos de comedia barata, ¿no? La decadencia de una serie suele quedar patente. Yo siempre digo esto, cuando ya empieza a usar recursos como el enredo. Y que sí está entendido una cosa, yo otra, y eso genera situaciones de comedia. Yo creo que cuando ya tiras del enredo, de las confusiones, no sé, de cosas baratas como esta, es el indicativo de que una serie está en decadencia, ¿no? Y esto le pasó a Friends. Y suele pasar con todas las series que van que tienen una larga duración. Que dicho esto, en la última temporada sigue siendo una de las mejores sitcoms de la historia, ¿vale? En ese momento. Y le pasa como todo lo que es excelente. La peor temporada de Friends podría ser la mejor temporada de cualquier otra sitcom, perfectamente. Pero estamos hablando de que, claro, cuando te acostumbras a ese nivel de excelencia y después de repente la decadencia se nota, ¿no? Y luego hay otro aspecto que las desgasta, pero vamos a hablar de ese aspecto en el siguiente punto, ¿vale? El punto número 2. La serie se vuelve cada vez más conservadora, ¿vale? Al final, Friends y cualquier obra televisiva o artística no dejan de ser hijas de su tiempo, ¿vale? Y si analizas Friends desde un punto de vista sociopolítico, acaba siendo un reflejo de la transformación que hubo en Estados Unidos en los 90. Estados Unidos vivió una época de progresismo bestial a principios de los 90, ahí con Bill Clinton a tope, con ideas pues eso, muy progresistas. Sin embargo, con el paso de los años, quizá con la propia caída en desgracia de Clinton por múltiples escándalos, ¿no? El tema de la Lewinsky, etc., y por varias causas más, se fue evolucionando hacia un conservadurismo y un radicalismo en ciertos aspectos que ya se fue haciendo fuerte al final de la década y que terminó por consolidarse tras el 11 de septiembre de 2001, ¿no? El atentado en las Torres Gemelas. Ahora volveremos a esto porque es importante. De hecho, se vio en la música, voy a saltar un poco de mata, por ejemplo, hablo siempre de la música mainstream, a principios de los 90 estaba el grunge, que es un movimiento de fuertes reminiscencias punk, pero que tiene unas claras connotaciones feministas. Claro, el grunge, como digo, no deja de ser punk, pero con updates, por decirlo de alguna manera, ¿no? En lo que se refiere a estilo, en lo que se refiere a imagen, y luego es verdad que cada grupo es de su padre y de su madre. Cada grupo es distinto, pero en general se respira un ambiente nada machista, en contraste precisamente con el estilo de rock que dominaba a finales de los 80, que era el metal, que era testosterona pura, ¿no? Pero a finales de los 90, curiosamente también al final de la década, lo que se empieza a imponer lentamente hasta ya dominar la siguiente década es el new metal. Es gente, sobre todo como Limp Bizkit, liderados por Fred Durst, o Kid Rock, que vuelven a esa dinámica del machirulismo, ¿no? Y todo estalla en ese festival de Woodstock del 99, uno de los mayores desastres de la historia de la música rock, en el que hay una cantidad ingente de violaciones, de agresiones sexuales, y creo que llega incluso a haber víctimas mortales. Y todo esto con Fred Durst, el cantante de Limp Bizkit, acuciando a las masas para que fueran malos, para que se portaran mal, entre comillas, ¿no? Para que la liaran parda. Es decir, pasamos del progresismo del grunge
a un retroceso brutal con el new metal. Y no digo que esta música sea mala, ojo, y además no todos los grupos, no se me ofendan, no hablo de Deftones o no sé, no hablo de ese tipo de grupos, ¿vale? Estoy intentando pensar ahora en el otro, Korn, ¿vale? Pero está claro que los valores no eran los mismos. Está claro que los valores no eran los mismos. Y por volver a Friends, creo que si analizas la serie, que como dije antes se emitió desde 1994 a 2004, está claro que hay un cambio de paradigma a partir de las 3 últimas temporadas, justo las que suceden después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. El 11 de septiembre de 2001, por si hay alguien de alguna generación más joven que me está escuchando y que no lo vivió, fue un cambio radical en la forma de vida occidental. Fue un cambio brutal que se vio evidentemente en los aviones, donde ahora seguramente muchos están acostumbrados a los controles que hay, pero antes no era habitual que hubieran esos controles tan brutales o tan bestiales, ¿no? De líquidos, de metales que no pueden pasar, etcétera, etcétera. No era tan habitual. Pero es que cambió en todos los aspectos. De repente se empezó a dar un giro de 180 grados en lo que a políticas exteriores y a pensamiento se refiere, ¿no? De repente hubo un cierre progresivo en cuanto a tolerancia. Y todas las series, de una forma u otra, se vieron afectadas por ese cambio de paradigma. Y Friends no fue la excepción. De repente, las chicas de la serie estaban más preocupadas por formar una familia, de tener hijos y de vivir en casas en las afueras, ¿no? Cuando esas no eran las motivaciones que tenían en un principio, ¿no? En el caso de Joey, que era un ligón empedernido y de base posiblemente el personaje más incorrecto de la serie, fue dejando de lado ese aspecto. Se le fue mostrando más preocupado de encontrar el amor de su vida y sus tramas giraban más en torno a lo tonto que era. Pasó de ser un personaje interesante, con pocas luces, pero carismático, ligón, hedonista, a ser el tonto que hay en todas las series, ¿no? En todas las series americanas siempre hay un tonto, ¿no? Entonces, pues pasó a ser el tonto de la serie. En fin, todo se volvió más típico, ¿no? Por aglutinar los dos puntos. Menos fresco, menos, no sé, menos atrayente, pues sí, la palabra es fresco, ¿no? Y nada, vamos al punto número 3, que he titulado La tiranía de la guapura. Y bajo mi punto de vista, es el aspecto más negativo de toda la serie. Si existe un punto por el que debería dejar de verla, es este. Y más yo que soy una persona que siempre abogo por el tema de que del body positive y de que aprendamos a querernos como somos, ¿vale? En Friends, como mencionamos antes, los 6 protagonistas son guapísimos. Es verdad que todos van envejeciendo y la edad les sienta peor a unos que a otros, pero por lo general son increíblemente guapos, ¿vale? Y la serie hace algo que es ciertamente perverso. Casi todos los personajes ajenos a ese microuniverso de 6 protas son feos o se les retrata como feos. Desde Gunther, el camarero que bebe los vientos por Rachel y que nunca jamás tendrá posibilidad de tener algo con ella, hasta el conserje del edificio, uno de los pocos personajes gordos que aparecen en todas las temporadas, junto a un stripper interpretado por Danny DeVito, que también aparece como muy feo. El primer novio del Rachel con el que se iba a casar también es feísimo. Salen un montón de personajes que realmente no entran dentro de la convención de lo que entendían en los 90 o de lo que entendíamos en los 90 que era ser guapo, ¿vale? Y si aparece algún personaje secundario guapo, y ojo a esto, siempre tiene una connotación extravagante o estrafalaria. Richard, el novio de Mónica durante un tiempo, que está interpretado por Tom Selleck, una superestrella en los años 80, es decir, un epítome de lo guapo, es viejo, o sea, le saca 20 años a Mónica, es el mejor amigo de su padre, ¿vale? Paolo, que también se le presenta como alguien muy guapo, es italiano, pero se le muestra como un latino con una clara adicción al sexo y con sangre muy caliente, muy exótico, ¿no? Aparece Brad Pitt, por ejemplo, en la 8ª temporada y al final resulta que es un ex obeso con problemas de autoestima.
que no está bien de la cabeza, claramente, ¿no? En un giro aún más perverso, Ross llega a salir con una compañera de trabajo que se llama Charlie Wheeler. Y la extravagancia de este personaje, fíjense si es perversa esta cuestión por parte de los creadores, es que es negra. Es posiblemente el único personaje negro que tiene importancia en toda la serie. Y, a ver, muchas veces este tipo de decisiones se hacen por una cuestión creativa, ¿no? Tú quieres resaltar el mundo idílico que están viviendo esos 6 personajes, lo maravilloso que es ese ecosistema, y por tanto lo mejor para resaltarlo es que todo aquel agente externo que penetre en ese ecosistema sea feo. Es básico, pero ayuda a que el espectador subconscientemente asimile la idiosincrasia de la serie. Voy a poner un ejemplo personal, aunque no tiene exactamente que ver con esto, pero en Absolución, en mi película, yo necesitaba mostrarme a mí mismo en un momento en el que estaba aislado de toda mi familia y aislado del mundo. Entonces tuve que buscar maneras en la que poder mostrar eso. Y la manera que se me ocurrió es que no se me viera en plano nunca con mi familia durante esos minutos. Y de hecho, el único plano en el que se ve con mi familia, y perdonen si es una clave aunque no he hecho ningún spoiler, es al final de la película. Por tanto, tú tienes que buscar claves de ese tipo, ¿no? Para poder mostrar algo que tú quieres o causar una emoción que tú quieres causar. En mi caso era el aislamiento. Ellos lo que querían causar en Friends era el mostrar que cada vez que pues esa disrupción que supone que entre un personaje secundario que puede cambiarlo todo, ¿no? Por ejemplo, Emily también, el personaje que quiere que Ross se vaya a vivir a Londres con ella o que cuando ella se va a ir a Nueva York le va a obligar prácticamente a separarse del grupo, ¿no? Ella es muy guapa, pero se le acaba mostrando, es como una británica estirada, como algo de otro mundo, por decirlo de alguna forma. No sé, hay ejemplos en este tipo para ir a regalar, y para mí es lo peor de la serie, honestamente, porque visto con el punto de vista hoy en día y más, algo tan poderoso y que llegaba a tanta gente, es un mensaje que no siempre se hace bonito, ¿vale? Pero creo que también debemos aprender a distinguir las cosas, ¿no? Y a analizar las obras en su contexto y artísticamente para no dejarnos llevar por eso. No obstante, la influencia está y es un hecho. Punto número 4, y aquí entramos en una cuestión un poquito más personal. Era la serie que yo veía con mi expareja, por lo que se me hace muy complicado volver a verla en este momento, ¿vale? De hecho, a día de hoy no he vuelto a ver la serie desde que se produjo la ruptura, no porque esté dolido ni nada, no porque sea una herida que se tenga que cerrar ni nada de eso, sino porque al ver la serie se reviven ciertas dinámicas que ya no están en mi vida. Y eso siempre es un proceso complicado, ¿vale? Es un proceso complicado de asimilar, ¿no? No obstante, es una serie que me ha acompañado desde la adolescencia, yendo y viniendo en diferentes momentos de mi existencia, ¿no? A mis 20 años, a mis 25, a mis 30. Así que no tengo ninguna duda de que volverá a aparecer en mi vida, ¿no? Y que siempre habrá alguien a quien yo quiera mostrarle esta serie de nuevo, ¿no? Y básicamente es eso. No hay más razones. Aquí es donde venía un poco la trampa que les quería decir. No hay más razones. Sé que igual debería equiparar, o sea, no hay más razones negativas para dejar de ver Friends. Sé que igual debería equiparar las razones positivas con las negativas, pero no me da la gana. No me da la gana. Esto es un placer recurrente que me hace muy feliz y gana lo bueno sobre lo malo. Y ya saben, el programa es mío y me lo follo cuando quiero. Voy a acabar con un tema que lo he pospuesto para el final, que es el tema Ross, ¿vale? Es posiblemente lo más polémico que hay hoy en día. Ross es sin duda el personaje que más odio ha acabado desarrollando, sobre todo en el público femenino de hoy en día. Se le acusa de ser un personaje machista, homófobo. He llegado a escuchar que también es como se me acaba de ir la palabra. Narcisista, etcétera, ¿no? Permíteme que use de nuevo el comodín
de la época, el comodín de la perspectiva de la época. Ross es un personaje que retrataba a los hombres modernos, a los jóvenes de ese momento, de principio de los 90, incluso adolescentes, les diría yo. Y me incluyo, ¿vale? Éramos personas que estábamos lidiando aún con la masculinidad imperante, ¿vale? Con el machirulismo, que teníamos cierta sensibilidad que no era bien vista, ¿vale? Yo personalmente recuerdo estar trabajando, repartiendo mercancía, que siempre veías a mucha gente por la calle y muchas chicas, ¿no? Y mi compañero reprocharme que no estaba mirando ni diciéndole nada a un pibón con el que nos acabábamos de cruzar, ¿no? En plan, hey, ¿qué pasa, tal? No, me reprochaba el hecho de no lanzarle piropos y tal, ¿no? Cosa que a mí no me salía. Estaba bien visto que tú le sacaras, estaba bien visto, perdón, que tú les tocaras el culo a las chicas en las discotecas, a los zorros, ¿sabes? Yo personalmente me sentía menos macho por no ser capaz de hacerlo. Hasta que un día, en un local, me acuerdo perfectamente, tenía 18 años, una amiga llegó llorando porque le acababan de tocar el culo en el tumulto de la discoteca y tenía mucha rabia porque no sabía quién había sido. Y entonces comprendí que yo no era capaz de tocarle el culo a una chica en una discoteca, no porque fuera menos macho, sino porque en mi fuero interno yo sabía que eso no estaba bien. Pero lo que nos habían enseñado en la esfera machista era todo lo contrario. Aprender a manejar eso, aprender a ser nosotros mismos, siendo sensibles sin sentirnos menos hombres, es algo que fue complicado de procesar para muchos hombres y adolescentes masculinos de esa época y de diferentes generaciones. Y creo honestamente que la serie lo refleja muy bien con el personaje de Ross. Es un tipo que ha sido educado en una casa muy machista y sin embargo su sensibilidad no es machista. Y justo cuando se adapta a vivir en ese machismo, le empiezan a ocurrir cosas que rompen esas creencias establecidas a fuego. Y lo hacen de forma sistemática. Es normal que su reacción primigenia sea de rechazo. Es normal que su reacción primigenia a cuando se entera de que su mujer es lesbiana y le ha puesto los cuernos con otra mujer sea de rechazo. Porque además le dicen claramente, todo el mundo se ríe de él en el sentido, a ver si se ha vuelto lesbiana por tu culpa. Como si pudiera convertirse en una persona en lesbiana por culpa de un hombre, ¿no? Entonces existía esas cuestiones que te hacían sentir menos hombre, ¿no? Pero lo que realmente se transmite en la serie es que siempre se adapta y acaba abrazando esos cambios. Hay un momento que le define, que es cuando por fin Carol va a casarse con Susan, con la mujer con la que le ha puesto los cuernos a Ross. Hay un momento dado que los padres no quieren acudir a esa boda, ¿vale? Y Carol tiene dudas de si quiere celebrarla. Y entonces es Ross quien le acaba diciendo, mira, por más que me cueste decirte esto, si yo estuviera en tu lugar, llevaría la boda a cabo sin importar lo que pensasen mis padres. Entonces, de alguna manera Ross acaba siendo la clave para que esa boda acabe realizándose. A pesar de que está absolutamente en contra de sus creencias o absolutamente, además está dolido porque es la persona por la que le han dejado, ¿no? Y acaba siendo incluso el padrino de bodas porque los padres de Carol no van. O sea, quiero que analicen y que piensen un poco en esto y que piensen de nuevo la época de la que estamos hablando, ¿vale? De la época en la que contar chistes de maricones estaba bien visto, ¿vale? En fin, lo que quiero decir es lo mismo que dije con El Padrino. Debemos de dejar de juzgar las obras en base a nuestro contenido. Y cuando analizamos una obra, tenemos que tener en cuenta siempre el contexto en el que se hizo. Es algo que lamentablemente estamos perdiendo en esta sociedad ultramediatizada y que deberíamos recuperar. Analizar el contexto de las obras cuando se realizaron. Y bueno, ya terminamos con el nudo. Espero que les haya gustado esta aproximación a Friends. Si no la han visto, espero que les hayan entrado ganas de verla. Y si ya la han visto, espero haberles evocado recuerdos bonitos. Pasamos ya a la cocina, nos vamos ya al desenlace del programa. Desenlace.
Bueno, llegamos al desenlace del programa, a este caluroso desenlace, la verdad, madre mía, caluroso programa de verano. Y nada, aquí estamos. Ya saben que a mí me gusta ir de cara. La verdad, estoy recolocando aquí la cámara porque no me convence de que esté grabando del todo bien aquí, ¿vale? Ya saben que a mí me gusta ir de cara. El programa del bullying, la verdad, el anterior programa tengo que decir, yo creo que pinchó. Creo que pinchó y la causa por la que creo que pinchó es por varios factores, ¿vale? A ver, por un lado creo que es un programa que requería un análisis más exhaustivo. Creo que no estuve yo a lo mejor todo lo lúcido que cabría esperar. Creo que viene del hecho de que venía un poco saturado esa semana. Había tenido una entrega el lunes, al mismo tiempo había estado en un festival y iba un poco a rebufo de todo, la verdad. Y creo que no he estado lo suficientemente lúcido, que hay cosas que no las he sabido explicar bien, que hay emociones que no he sabido transmitir bien. Pero luego es verdad que creo que era un tema muy complejo, que no lo he sabido vender bien. Creo que la promo del capítulo no estuvo del todo acertada, quizás pensando en perspectiva. Creo que, bueno, no sé, creo que han habido un par de factores que quizás han hecho que no haya terminado de funcionar. También empecé un poco tarde la semana con las promociones. Ocurrió uno de los días que no hubo reel de extracto del programa. Normalmente saben que ustedes que suele haber del orden de 2 a 3 al día. Pero bueno, la verdad que, en fin. A ver, aquí estamos para aprender y estamos para analizar qué es lo que puede funcionar o no. Me da rabia porque es un tema que realmente era muy íntimo. En algunos aspectos se ha malinterpretado, lo hablaremos después. Pero realmente me da rabia porque creo que tenía cosas muy chulas que contar. Creo que hay cosas muy guapas del programa, pero creo que por alguna razón no han tenido mucha respuesta y tengo que analizarlo, tengo que darle una vuelta, tengo que ser autocrítico y tengo que ver cómo podemos hacer para este tipo de temas tan comprometidos, saber comunicarlos bien, saber transmitirlos bien, saber eh, entrar en el meollo de la cuestión de una forma que a ustedes les llegue de verdad, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Hay que aprender, hay que analizar. Yo estoy aprendiendo sobre la marcha con este programa. Estoy muy contento con muchas cosas, pero realmente son este tipo de detalles los que te hacen un poco ver y aprender. Y digo que hemos pinchado porque no está teniendo... A ver, ya digo, mis ambiciones son muy modestas con el programa. Yo estoy muy contento de que creo que ahora mismo en lo global de lo que es el programa, creo que llevamos a punto de 1000 y pico escuchas, me parece. Estamos entre los 100 y pico primeros de programas de culturas de España. Quiero decir, estamos en constancia, estamos poquito a poco. Yo sé que los podcasts completos los escucha muy poca gente realmente. Y que además, bueno, los reels sí que hay algunos que están teniendo mucho éxito, mucho predicamento. Pero ya de ahí a que escuchen el podcast completo, yo sé que requiere paciencia y tiempo. Y yo estoy muy contento con el rendimiento que estamos teniendo, ¿no? Pero es verdad que este ha ido un poquito peor que el resto. Además, si lo comparas con el anterior episodio, el episodio el episodio 6, pues la verdad que estaba teniendo mucho, era el que mejor resultado estaba teniendo, ¿no? Entonces, bueno, está bien, no pasa nada. Hay que aprender, hay que mejorar y yo creo que para eso estamos. Así que ya les digo, me gusta ir de frente siempre con esto porque es como hacemos las cosas
en el demonio interior, es como hacemos las cosas en el gran podcastinador. No me gusta la gente que intenta ocultar sus errores o ocultar los fallos o omitir lo que no les interesa para darles una mejor publicidad. Bueno, vaya rollo patatero para el desenlace, pero bueno, ahí estamos. Este episodio, como les comenté en redes sociales, saldrá el lunes a primera hora en vez del domingo por la tarde. Bueno, a ver, por cuestiones logísticas estoy grabando a la vez el episodio 8 y el especial de verano. Así que para hacerlo bien y dejarlo todo preparado y poder irme la semana que viene de vacaciones y que ustedes sigan pudiendo escuchar y consumir este programa, que es lo que más feliz me hace, el hecho de que ustedes tengan siempre 2-3 horas de producto a la semana, y que el resultado que me está dando y las buenas vibras que me están transmitiendo, pues bueno, lo mejor es que lo haga de esta manera, ¿vale? Sin más dilatación o dilación, vamos con la actualidad. Quiero mandarle un abrazo fuerte a toda la gente de Orense de León, de todas las zonas afectadas por los incendios estos días, y sobre todo un abrazo enorme a esos bomberos que se están jugando la vida resolviendo lo que los políticos 50 veces menos preparados que ellos, pero con más jeta y con más cuenta corriente, no han sabido resolver, ¿vale? Lo he dicho, un fuerte abrazo para todas las afectadas, los afectados y las afectadas, y también para los bomberos. Sé que es cansino, pero voy a repetirlo todas las semanas mientras dure esta vergüenza. Está habiendo un genocidio en Gaza perpetrado por un país occidental y sin que ningún país soberano, ni la Unión Europea, ni Naciones Unidas, ni nadie ni nada estén haciendo nada por evitar que un pueblo sea obligado a abandonar su hogar en condiciones de malnutrición extrema, sin tener un sitio al que huir, asediados por un país compuesto por ciudadanos sin memoria, sin conciencia y sin escrúpulos. A este respecto quiero comentar una cosa, porque ya ha salido el típico subnormal que me ha puesto en redes que por qué no hablo de Somalia o por qué no hablo de otros sitios. Y no tengo por qué hacerlo porque ya lo expliqué la primera vez que hablé del tema, pero voy a repetirlo por si hay algún oyente nuevo. Esto es un programa que habla de cultura y de consumo de cultura, exclusivamente. No era ni mucho menos mi intención meterme en política, y menos para hablar de una guerra en concreto cuando hay tantos conflictos armados, ¿vale? ¿Qué es lo que me impulsa a hablar de esto? La mayoría de esos conflictos no están perpetrados de forma directa por un país que pertenece a la Unión Europea, ni hay en la mayoría de esos el desnivel bestial que hay en esta cuestión en concreto. Estamos hablando de que muchos son guerras civiles, como Somalia, ya que la mencionas, o conflictos internos entre tribus, ramas religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está ocurriendo en Gaza, aunque también hay tribus y hay cuestiones religiosas, lo que está ocurriendo en Gaza es que un país como es Israel, que goza de todos los privilegios de ser un país occidental y europeo perteneciente a las Naciones Unidas y con el beneplácito y apoyo del que es el país más poderoso de Occidente, Estados Unidos, están pasándose por el forro de los genitales todas las normas que se han comprometido a cumplir como país perteneciente a la ONU para masacrar a civiles de una forma indiscriminada, con el único propósito de quedarse con su territorio. Y no me vengan con mierda, porque ese es su único propósito desde hace décadas, ¿vale? Y ya está, no me comparen una cosa con la otra. Y además, no me vengan a juntar churras con merinas. Si estamos hablando de este tema, estamos hablando de este tema. Y no me vengas a saltar con otro tema para menospreciar de lo que yo estoy hablando. Porque simplemente lo haces para, de alguna manera, empoderar tu posición de mierda, que es la de estar a favor de este puto genocidio. ¿Vale? Ya está. Venga, seguimos. Para terminar con la actualidad, decirles que, bueno, me voy a calmar un poco porque la verdad que no pensaba venirme tan arriba. No me gusta tanto no me gustan estas diatribas tan arriba porque me recuerdan a programas y contenidos que no me gustan, pero a veces uno no puede evitar indignarse con cosas que te dicen, que yo las intento tomar por el pito del sereno, pero me da tanta rabia que haya tanta estupidez
que no puedo evitar venirme arriba, ¿vale? Y les pido disculpas porque no es mi idea, ¿vale? No es mi intención con este programa y no es algo que me guste. Mira que es una de las cosas que me impuse en un principio de no intentar ser excesivamente beligerante, pero la verdad que hay veces y hay ocasiones en las que no tienes más remedio que ponerte de esa manera porque es que hay gente tan imbécil y que suelta su opinión de una forma tan fácil que no me lo puedo creer. Entonces, bueno, vamos a calmarnos. Para terminar con la actualidad, quiero comentarles que, bueno, estuve charlando con un amigo mío, uno de mis mejores amigos que es profesor, y en plan broma me estuvo comentando que estaba perdiendo el tiempo manifestándome de forma tan progresista porque los algoritmos favorecen el contenido de ultraderecha. Él es argentino y le comenté que alguien me había llamado en redes kirchnerista y se descojonó de la risa. Eh, y mira, otro día les hablaré de mi postura política, no me apetece hoy, la verdad. Porque yo no veo la política como un fan, honestamente, aunque sí sé lo que no quiero. Y lo que no quiero se llama ultraderecha, ¿vale? Vamos, es que ni en un cromo quiero eso. Los fachas molan mucho en las pelis, ¿vale? O sea, porque son unos villanos alucinantes. Los mejores villanos que se han hecho son los putos fachas, ¿vale? Pero en la vida real son un puto asco. Y prefiero que estén fuera de mi vista, ¿vale? Y puedo entender que tengas ideas de derechas, perfectamente. Es que yo las tuve cuando era más joven. Puedo entender y me estoy volviendo, voy a bajar el tono porque me estoy volviendo a venir arriba. Puedo entender que tengas ideas de derechas perfectamente. Yo las tuve, digo, cuando era joven. Y entiendo posturas de todo tipo, de verdad. Pero hay líneas que no se deben cruzar nunca. Y que últimamente se están cruzando todo el puto rato. Todo el puto rato. Es increíble y que haya gente tan ciega como para no verlo. Ya no se trata de una cuestión de tener unas ideas diferentes. Se trata de lo que está bien y lo que está mal. ¿Vale? Y no lo hablo en el sentido religioso católico del término. Hay cosas que están mal. Hay cosas que están mal porque van en contra de las personas. Hay que verlo, tenéis que tener la capacidad de verlo, ¿vale? Y si no, entonces tenemos un problema como sociedad. Pero en fin, me decía mi amigo también que de su clase todas las alumnas votaban al PSOE y que todos los alumnos varones votarían, si pudieran, a Vox. Y esto es muy fuerte, muy fuerte. Ya hablaremos de esto porque quedé en hablarlo bien con él, que nos vamos a ver pronto, pero la verdad que los chocas, los blancos heteros y derivados están haciendo mucho daño. Y lo que es peor, se lo permiten, porque si los algoritmos les favorecen, creo que hay intereses ahí bastante soterrados que no molan. No mola. Creo que ya lo dije en algún programa. No mola que vaya Luisito Comunica a enseñarte cómo funciona la cárcel de Bukele. O que vaya el Lethal Crisis o quien coño sea, ¿sabes? Que vayan youtubers a enseñarte la cárcel de Bukele. No mola. Es un caldo de cultivo muy peligroso de manipulación. Y, y, y no voy a ser yo el que diga que se tiene que regular, pero no hay que ponérselo no hay que ponerlo en una alfombra, ¿vale? Así que si es verdad que hay algoritmos que estén beneficiando esto, alguien tiene que entrar a saco a regular eso porque no se puede permitir. Vamos ya con los comentarios de los posts, vamos ya con lo que ha sido esta semana. No quiero detenerme tampoco mucho porque, bueno, como les digo, el programa, no sé si por el tema de ser el bullying o qué, pues la verdad que no ha habido tantos comentarios como suele ser habitual, ¿no? Bueno, me ha llamado la atención una cosa, ¿vale? De repente, de la nada, a ver, yo publico para que lo entiendan un poco. Yo publico los reels del programa, extractos del programa, literalmente, como bueno, ya como hace todo el mundo, ¿no? Que es para promocionar un poco el programa, para que la gente vea un poco el contenido del programa y si quieren engancharse, pues que lo escuchen o que lo vean completo. Y yo siempre lo publico en Instagram, en TikTok y en Facebook, ¿vale?
La cuestión es que yo últimamente siempre funciono más con Instagram. TikTok lo estoy empezando a conocer un poquito más y Facebook era mi red social de cabecera hace muchos años, pero la verdad que hace años que no estoy muy metido en ello. Estoy más metido en Instagram que en otra cosa. El caso es que, claro, me puse a revisar el otro día los posts de Facebook y de repente me encuentro por la puta cara que hay un post de... Bueno, hay un post de lo que es el... A ver si lo veo. En el que hablo de Bob Kane, de cómo traicionó a Bob Kane. Es el que siempre fue considerado el creador de Batman, aunque en realidad fue co-creado junto con Bill Finger. Y de la jugada que les hizo a los creadores de Superman, a Jerry Siegel y Joe Shuster, que, bueno, tuvo alguna repercusión, pero tampoco muy grande en Instagram y en TikTok, pero de repente en Facebook es que lo han visto 14.600 personas. Vamos, o sea, yo ya tenía olvidado ese post, no le había dado ni predicamento, ni había contestado a los comentarios, ni nada, ni nada de esto, y de repente me encuentro con que lo flipo, con que hay un montón de... Hay como 300 reacciones o algo así, una movida así. O sea, hay reacciones 193, comentarios 29, veces que se compartió 70, veces que se guardó 40 y es increíble. Quiero decirte, me ha sorprendido muchísimo el hecho de que aquí de repente ese contenido sea interesante, ¿no? Y bueno, es verdad que Facebook siempre fue un poco terreno para este tipo de cosas y de hecho yo sé que hay podcasts que trabajan mucho en Facebook, ¿no? Pero la verdad que me ha sorprendido un montón, de verdad se los digo, ¿eh? Y bueno, no tengo mucho más que leer sobre los comentarios de aquí, pero bueno, en fin, aquí hay de todo, la verdad. Me ha llamado mucho la atención. Y luego se ha liado bastante, aunque no ha tenido tanto predicamento, pero sí que han habido, sin más ni más, 2.220 visitas, pero ha tenido 109 reacciones, de los cuales 49 han sido comentarios, 53 likes y todo esto. Pero bueno, lo que me ha hecho gracia, porque era hablando de Superman, de por qué Superman, las críticas exacerbadas que habían hacia Superman, y yo comentaba que todos teníamos un Superman y que de alguna manera era difícil estar a la expectativa de eso. Bueno, los comentarios han sido para poner a la peli a parir, pero a saco. Ha sido, de hecho, me voy a quedar con uno porque el resto, tengo que decirles, no me acordaba de la morralla, de la auténtica morralla que hay comentando en Facebook muchas veces. Eh, que, que, que bueno, en fin, que van ahí a soltar toda su puta mierda, toda la mierda que tienen dentro. No sé si es que no tienen pa' psicólogo o qué, pero en fin, es curioso, ¿no? Y esto hay un comentario que un tipo ha puesto, a ver si lo encuentro, a ver si encuentro quién ha sido para poder mostrarlo. Pero alguien ha puesto, después de tropecientos comentarios, uno ha puesto un meme en el que hay una escena en Superman en la que cuando a Superman en un momento dado lo detienen, lo mandan a un mundo paralelo en el que hay un montón de monos escribiendo comentarios negativos sobre Superman en las redes sociales. Algunos decían que podía ser un símil bueno, lo que ocurrió en su día con James Gunn, que se descubrió que un montón de bots pedían el Snyder Cut. Pero realmente yo creo que es adelantándose a su tiempo y viendo lo que iba a pasar cuando empezaron a rajar de esta película. Porque de hecho, aquí lo he dicho, de repente hay un pibe que pone un meme, a ver si lo encuentro, en el que aparece un mono escribiendo cosas negativas en redes sociales y pone resumen de los comentarios, ¿no? Y sale el mono ahí comentando. Es decir, que al final está pasando con la peli de Superman lo que ya decían en la peli que ocurría con el personaje, ¿no? Que de repente iban a aparecer un montón de monos, un montón de bots poniendo la peli a parir. A ver, yo conozco gente que genuinamente la odia, pero yo creo que no. Lo siento mucho. El otro día además de todo un Paco Hernández publicó una escena
que cuando de la película, que es un momento entre el padre de Superman y Superman, que no me acordaba, pero que es muy emocionante. Tío, si tú ves esa escena y no te mola o no te emocionas, eh, lo siento, pero no. Yo creo que vas ya, si vas a rajar de todo ya de la puta peli, ya vas con ganas de rajar. Y por los comentarios que veo, lo siento, pero no se corresponde con la realidad todas las tonterías que dicen con lo que es la película. Lo siento, pero es así y punto. Y ahora pónganme a parir una vez más si quieren. Bueno, vamos con otros comentarios, otras redes. Bueno, a ver, en resumen, todo lo que es la cuestión del bullying. Ah, bueno, quería comentar otra cosa de Facebook, perdón. Quería comentar otra cosa de Facebook. El post de... Bueno, yo trabajé durante estuve de editor, no trabajé, sino estuve de editor en una página de Facebook que se llama El Dedo de Posius. Todavía, bueno, Marcos todavía me mantiene como editor, pero porque es como, bueno, uno de mis mejores amigos y yo creo que por cuestiones emocionales no me ha sacado, aunque hace años que no publico nada allí. Y el otro día le comenté, mira Marcos, tío, tengo este extracto en el que hablo de Sabonis, a lo mejor podría ir bien para la página. Y la verdad que ha sido muy bonito. Las reacciones que han habido lo han publicado allí en el dedo. Y es maravilloso. Le doy las gracias también a los compas de la página que enseguida han puesto comentarios muy bonitos. A todos los que son los fans de la página que enseguida han mostrado muchísimo cariño. Se cuenta un momento muy íntimo en el que yo digo que el hecho de que Sabonis fichara por el Madrid me ayudó muchísimo a encontrar un propósito en la vida y que me salvó de ciertas partes oscuras de mi vida. Y la verdad que la reacción que ha habido ha sido maravilloso. Ha habido gente, de hecho, precisamente de lo que hablamos de los bots y tal, ha habido un comentario en el que han puesto os pido una cosa, chicos de la página, proteged a este post de posibles bots que vayan a venir, que simplemente vienen a joder y tal. Y la verdad que me emociona. Quiero darle las gracias a Marcos, quiero darle gracias a todo el equipo del Dedo y quiero darle las gracias a todos los fans, a todos los seguidores del Dedo por ese cariño y nada, por la repercusión que ha tenido. La verdad que ha sido precioso. Y a ver si me pongo un poco más las pilas hablando con el Dedo, o a ver si en algún momento, no se lo he dicho a él, pero a ver si en algún momento meto algún extracto cuando hable de baloncesto de las opiniones que tengan los chicos y las chicas de allí de la página, porque creo que puede ser muy interesante. Es una página de baloncesto que está muy guay porque es muy divertida, pero al mismo tiempo estos cabrones saben mucho de básquet y analizan las cosas muy bien, muy desenfadada y muy exhaustiva, que hace falta, ¿eh? En estos tiempos en los que todo pasa rápido, es necesario detenernos un poquito y analizar las cosas con consecuencia y también divertirnos, las cosas como son, ¿vale? Bueno, vamos a los otros posts. La verdad que, bueno, he estado mirando por comentarios que han habido. Bueno, la verdad que en el tema del bullying no ha habido muchos comentarios, tengo que decirlo. No sé si es que tampoco sea. Bueno, sí, mucho ánimo, mucho cariño. Y cosa que además les agradezco muchísimo, de verdad. Pero no ha habido tanta repercusión. No sé si es que no lo he sabido yo comunicar bien, no sé si es que es un tema complicado del que no a todo el mundo le gusta hablar. Tengo que decirles que hay un post del anterior programa en el que yo hablo de cuando sufrí en el colegio bullying en el colegio Luther King por parte de un profesor que ha ido ganando repercusión con el paso de las semanas. Ha habido incluso algún influencer, algún youtuber que ha mostrado interés. Esto puede salir mal. El otro día me escribió mandándome un mensaje muy cariñoso. Yo tengo que decir que hay muchas cosas que no pienso como él. Tengo que ser honesto y tengo que ser franco en este sentido. Pero le agradezco el hecho de que esté trabajando con cuestiones para defender a las víctimas de bullying y además agradecerle los mensajes cariñosos que me mandó. Así que nada, eso. Luego es eso, que ha ido teniendo bastante
predicamento con el tiempo. Ahora mismo creo que son... voy a mirarlo un momentito. No sé si ponen por ahí a algún lado las estadísticas, pero creo que lleva más de 3.000 visionados de una forma bastante orgánica. Así que la verdad que estoy muy contento y he recibido mucho ánimo por esto. Luego no sé si hay algo más que comentar aquí en algunas de las cuestiones. Déjenme que lo chequee un momento. Bueno, sí, el tema de los adiestradores, Dani me pone... nunca he entendido eso de si no hace nada, porque yo decía que, oye, si tú vienes con tu perro y te estoy diciendo que por favor lo agarres, que no lo dejes suelto, no me vengas a decir que no, tranquilo, que no hace nada, no, te estoy pidiendo por favor que no lo hagas, tú no conoces a mi perro, ¿no? Y entonces él me pone aquí que, bueno, pues eso, que es, en fin, solo faltaba, ¿no? Si no hace nada. No sé si hay más comentarios por aquí. Ha habido de todo, ¿vale? Ha habido gente que con el chat GPT pues piensa que antes en TikTok me ponía un, un chico que a el chat GPT le había ayudado con una cuestión de una época de depresión. A ver, yo no lo veo mal, ¿entiendes? No lo veo mal que si lo que te sirva a ti para salir de la depresión está bien. Ahora, lo que yo no veo bien es que el chat GPT esté al alcance de los niños, porque de alguna manera adquiere conocimientos de primera mano de comportamientos y de formas de pensar de alguien desde muy pequeño. Y eso puede resultar muy peligroso. Y más cuando es algo público, cuando es algo que tiene que ver con algoritmos, cuando es algo que tiene que ver con, pues eso, con algo tan abierto como es un puto smartphone al final, ¿no? Y que está al acceso de demasiada gente que no debería tener acceso. Entonces, vamos, insisto, yo no lo veo bien. Y mira, no me voy a detener mucho más en esto. Creo que, bueno, ha habido gente que ha comentado el poema de la semana. Tengo que comentarles una cosa. No va a haber poema esta semana. Voy a darle una vueltita, voy a darle una pensada a esta sección. Creo que tengo ya una idea de cómo evolucionarla de alguna manera y hacerla, y yo creo que mejorarla incluso. Así que ya lo haremos para después de vacaciones, porque creo que le voy a dar una vueltita a ver cómo hacerlo bien. Pero estoy muy contento con eso y además muy contento con las reacciones que tienen. Y tengo que decirles que esto es para bromear. O sea, yo respeto todo tipo de música, pero siempre me ha hecho gracia y extenderemos todo cómo la música pop banaliza ciertas cosas y hoy por hoy la música pop por excelencia es el reggaetón. Entonces, bueno, hay que saber reírse de todo, ¿vale? Nada, sin más, vamos a pasar con las encuestas. Esta semana hice dos, pero solo voy a leer una porque la otra es para el especial de verano, ¿vale? Les indicaba aquí, a ver si encuentro cuál es tu sitcom favorita o si tienes, cuál es para ti la mejor sitcom de la historia o cuál es tu sitcom favorita. Y bueno, ha habido varias respuestas bastante interesantes, ¿vale? Aquí David Fernández Gutiérrez me pone cualquiera en la que los personajes sean horribles. Bueno, yo sé que tú eres fan de Seinfeld, cabrón. No sé por qué no lo has comentado. Sí, Seinfeld yo no creo que los personajes sean horribles, la verdad. Pero sí que es verdad que a lo mejor está hecho como para que no te tengan que caer especialmente bien. Aunque yo creo que sí te caen bien. Patricia me pone Friends, Two and a Half Men, The Big Bang Theory y Will and Grace. Bueno, ha puesto ahí una, dos, tres, cuatro series bastante populares. Yo Will and Grace, la verdad que no la he visto. Big Bang Theory la he visto, pero hay momentos que me flojea más y hay temporadas que he visto mucho y temporadas que he visto poco. Two and a Half Men me pasa un poco lo mismo a mí. Aunque yo creo que Charlie Sheen es un actor de mucho carisma, hay cositas de la serie que no me terminan de convencer mucho. Y bueno, ya la época en la que entra Aston Kutcher, ya eso ni lo vi directamente, la verdad no me interesó nada. Creo que vi un capítulo y, en fin, sin más. Es que de hecho, Two and a Half Men la daban casi todos los días. Daban en Neox, creo que era primero The Big Bang Theory y luego Two and a Half Men. Dani Maldito me pone, su serie favorita era Vivir con Mr. Cooper, pero supongo que por la época, pero la he hecho mucho de menos. Mira, yo me acuerdo de ver esa serie mucho, la daban todas las tardes, creo que era
no sé si en la 1 o la 2, era de un jugador de baloncesto, básicamente, o un exjugador de baloncesto, ¿no? Que creo que vivía con, no sé si era con dos mujeres o una cosa así. Y la verdad que yo la recuerdo con mucho cariño, tengo que decirlo, ¿eh? Tengo que decir que recuerdo esa serie con muchísimo cariño. Y bueno, la nostalgia también juega en esto, la verdad. Yo estoy seguro que si veo algún capítulo, a lo mejor me parecerá un poquito peor ahora, pero seguro que lo disfrutaré igual porque al final la nostalgia es lo que tiene. Nebras me pone, Zoe, Duncan, Jack y Jane era como Friends, pero más jóvenes y menos estúpidos. Bueno, Nebras, no ves entonces el programa de hoy porque pongo a Friends por los cielos. Pues mira, no la conocía Nebras, tendré que echarle un ojo, porque la verdad que no la conocía. De hecho, voy a revisar siempre, el Nebras siempre me recomienda un montón de cosas nuevas que no conozco y la verdad que, a ver cómo era, soy Duncan, Jack y Jane, a ver si lo veo, soy Duncan, Jack y Jane. Tengo curiosidad por ver qué es el reparto. Ah, mira, Michael Rosenbaum. Jane Cooper, Azura Sky, no sé, Selma Blair. Vale, mira, tiene un reparto curiosote. La verdad que no la conocía, pero vamos, es que no me sonaba ni un poquito, la verdad. Y luego Arturo, mi primo, me pone aquí no hay quien viva y me comenta ya por privado, dice, consiguió plasmar la idiosincrasia española con humor muy adelantado a su tiempo y en donde se podía ver el comienzo de la inclusión y la normalización. Yo tengo que decir que hay épocas en las que la veía, luego hay momentos que se me hacía un poco repetitivo, pero sí que es verdad que tuvo mucho éxito, que era como muy loco y que en algunos momentos pues yo creo que tenían momentos de bastante graciosos, bastante divertidos. No era mi plato favorito, por decirlo de alguna manera, not my cup of tea, pero hay que reconocer que es una serie histórica en lo que es el panorama de la ficción y de la comedia española. Y hablando de primos, tengo que decir que la otra vez mencioné a mi prima Daida, me olvidé de decir que era mi prima y, joder, no está bonito, coño. Que les mando un beso a tanto a Arturo como a Daida, que Daida además me escribió estos días con el tema del bullying, mandando muchos ánimos y bueno, nada, que les quiero mucho y nada, gracias a todos, a la gente de mi familia que siempre comenta o que comentan cosas de vez en cuando y tal, pues siempre es bonito, ¿no? Y me alegro de tener esa pequeña vía de comunicación de que con los reels que vamos publicando y yo qué sé, pues está muy guay, la verdad. Y poco más, creo que estamos ya llegando al final del programa. No sé si se me ha quedado algo aquí. Voy a echar una revisada aquí a la escalatilla. Nada, ya les he comentado antes que la sección de la poesía del poema no va a estar esta semana. Vamos a darle una pensadita, una vueltita. Pero volverá, se lo prometo. Y nada, os les amenazo con que volverá. Y que un poquito más, pues ya está, ya estaría. Vamos a terminar ya el programa. Yo creo que voy a ser un poquito más corto de lo habitual, aunque la sección del nudo no ha sido corta precisamente. Y nada, poquillo más. Recuerden que esta semana, bueno, que la próxima semana no habrá programa per se, pero sí que habrá un especial de verano. Yo quiero que siempre tengan contenido y nada, y después de esa última semana de agosto continuamos con esta primera temporada. No tenía claro si continuar con la primera temporada o iniciar una segunda, pero creo que vamos a continuar con la primera. Y nada, poco más. Recuerden que pueden ver Absolución, mi película, en RTV Play, totalmente gratis si están en España. Y recuerda que este podcast está disponible en Spotify, en YouTube, en iVoox, en Apple Podcasts y en todas las plataformas importantes. Cuídense mucho, por favor, que la cosa está complicada, muy complicada ahí fuera. Y quiéranse mucho porque es lo único que nos queda.
Buen verano, señoras y señores. Hostia, creo que y él lanzado ahí como el enjuague, inclusive me ha salido el tiro por la culata. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero sobre todo, buena suerte.